Me llamo Elena Salazar y a mis 62 años he pasado la mayor parte de mi vida manteniendo todo en orden, como quien sostiene un castillo de naipes en medio de una tormenta, entre el trabajo, la familia y las pequeñas rutinas que le dan forma a la existencia. Nunca busqué aplausos ni reflectores. Me enorgullecía de mi independencia, de no necesitar que nadie me diera palmaditas en la espalda. Pero esta noche, al entrar a la fiesta familiar anual de mi hijo en El Fogón, un restaurante elegante en el corazón de Guadalajara, llevaba conmigo una chispa de esperanza, un deseo tímido de que las cosas fueran diferentes. El lugar brillaba con suelos de madera pulida y una luz cálida que parecía abrazar a los comensales. Las risas se mezclaban con el tintineo de copas y el aroma de platillos bien preparados. Me ajusté el saco, alisando las arrugas, y respiré hondo. Tal vez este año sería más cálido. Tal vez podría ser parte del círculo sin sentir esa tensión que siempre me acompañaba. Pero en cuanto llegué al salón principal, esa ilusión se hizo añicos. «No te invitamos por algo», espetó mi hijo, Javier, con una voz que cortó el murmullo del ambiente como un cuchillo afilado. Sentí un nudo en el pecho, y por un instante no supe si retroceder o mantenerme firme. Antes de que pudiera responder, su esposa añadió en un tono seco, casi susurrado: «No le digas a nadie que eres mi mamá». Me quedé helada, aturdida por la crudeza de sus palabras. Algunas miradas de los invitados se cruzaron en mi dirección, incómodas, pero nadie dijo nada. Mi mano apretó la correa de mi bolso, como si aferrarme a algo sólido pudiera evitar que me hundiera en la vergüenza y la incredulidad. Javier pasó junto a mí, ya inmerso en una charla con sus colegas, riendo como si nada hubiera pasado. La calidez que esperaba encontrar se desvaneció. Todas las ideas amables, todas las esperanzas cuidadosas de reconectar con mi familia, se esfumaron en un instante. Me giré lentamente hacia un rincón más tranquilo. Manteniendo el rostro sereno, mis ojos recorrieron el lugar hasta dar con una mesa apartada donde podría sentarme sola. La música, el choque de copas, las charlas, todo se convirtió en un telón de fondo para el peso que llevaba en el pecho. Mientras me acomodaba en ese pequeño refugio al borde del salón, supe que esta noche no sería para celebrar a la familia. Esta noche sería para revisitar años de ser ignorada y para recordar por qué mi paciencia había sido puesta a prueba tantas veces. Sentada al borde del salón, mis dedos rozaban el borde de mi vaso mientras los recuerdos emergían, afilados e insistentes. Recordé las noches en vela equilibrando las cuentas, asegurándome de que la luz no se cortara y el alquiler estuviera pagado, mientras Javier holgazaneaba arriba con sus videojuegos o hablando por teléfono. Nunca alardeé de eso. Nunca lo mencioné a nadie. Era mi responsabilidad, aceptada en silencio, cuando Javier era pequeño. Yo hacía malabares con todo el trabajo, la escuela, sus entrenamientos de fútbol, las citas con el médico. Cada vez que necesitaba que lo llevaran a algún lado o un favor de última hora. Ahí estaba yo, pero, de alguna manera, siempre fue invisible para los demás, incluido su padre. Mi esposo tenía una forma sutil de alabar el carisma y la iniciativa de Javier, mientras pasaba por alto las horas interminables que yo dedicaba a que su mundo funcionara sin tropiezos. Aprendí pronto que el reconocimiento no era para mí. Incluso en la adultez, el patrón continuó. La colegiatura de Javier, su primer departamento, los meses en que olvidaba presupuestar para la despensa, yo lo resolvía todo en silencio. Miles de pesos transferidos, llamadas respondidas, favores hechos sin comentario alguno. Una noche, transferí 5,000 pesos para cubrir la cuenta de la luz, y mi suegra me envió un mensaje diciendo lo orgullosa que estaba de Javier por trabajar tan duro. Miré la pantalla. Con un nudo familiar en la garganta,
ni una palabra sobre mí, ni una sola vez. Intenté, con sutileza, mostrar mis propias ambiciones. Hablaba de un proyecto nuevo, una idea para mi consultoría, un cliente que había conseguido. La respuesta siempre era un despido cortés. Qué bueno, Elena. Pero cuéntanos de Javier. El mundo parecía empeñado en ponerlo a él bajo los reflectores. Mientras mis esfuerzos se desvanecían en las sombras, esos años silenciosos me forjaron. Me volví meticulosa, autosuficiente y dolorosamente consciente de que mi valor nunca era reconocido en casa. Aprendí a dar sin esperar nada a cambio, a resolver problemas sola y a ocultar la satisfacción de mis logros. Ahora, sentada ahí, viendo las risas y el tintineo de copas en la fiesta, sentía de nuevo ese viejo dolor, el mismo que había acompañado décadas de ser ignorada. Las palabras de antes, cortantes y despectivas, dolían más de lo que deberían. No eran solo insultos, eran ecos de una vida de invisibilidad, y me recordaban por qué había pasado tantos años construyendo mi propio camino, lejos del brillo del favoritismo familiar. Tomé un sorbo de agua lentamente, dejando que el líquido fresco calmara el temblor de mis manos mientras observaba a Javier moverse entre los invitados. Reía demasiado fuerte con sus propios chistes. Daba palmadas en la espalda a sus colegas y soltaba nombres como si el salón estuviera esperando cada una de sus palabras. Habló de un proyecto importante que había liderado, el tipo de negocio que requería estrategia, conocimiento técnico y horas de planeación meticulosa. Yo sabía la verdad, cada algoritmo, cada hoja de cálculo, cada sesión de solución de problemas a medianoche había salido de mi consultoría. Soluciones Salazar. Fundé la empresa hace 20 años, con nada más que una pequeña oficina en el centro de Guadalajara y una laptop que zumbaba durante noches interminables. Lo que comenzó como una consultoría financiera pequeña se convirtió en una firma respetada que servía a bancos medianos y startups tecnológicas por todo Jalisco. Mi equipo leal y brillante manejaba la logística, el desarrollo, la planeación, mientras yo guiaba la visión. Los proyectos que los clientes atribuían a la empresa de Javier, en realidad, estaban construidos sobre la base que yo había levantado. Pero nadie en mi familia lo sabía. Nadie preguntaba cómo había negociado contratos, asegurado alianzas o manejado crisis que podrían haber hundido firmas más pequeñas de la noche a la mañana. Celebraban el carisma de Javier, su habilidad para venderse en una cena con clientes, mientras mis logros permanecían invisibles, guardados en estados financieros y reportes que nunca se leerían en la mesa familiar. Recordé las innumerables veces que intenté mencionar logros de pasada. Una presentación exitosa con un cliente, un sistema que ahorró miles de pesos a un banco asociado, un reconocimiento para mi equipo. Esperaba el momento para mencionarlo con sutileza. Pero mi madre siempre desviaba la conversación, con los ojos brillando de orgullo por Javier, repitiendo su nombre como un mantra. Qué bueno, Elena. Pero Javier acaba de cerrar un negocio enorme hoy, y así, mis victorias eran descartadas, envueltas en silencio. Ahora, viéndolo tomar el centro del escenario en la fiesta, recibiendo atención inmerecida, sentía una tensión familiar apretarme el pecho. Años de trabajo invisible, de competencia silenciosa, contrastaban con los aplausos superficiales que él recibía. Sí, había amargura, pero debajo de ella había algo más, una determinación que hervía a fuego lento. Si se negaban a verme, no permanecería oculta para siempre. El silencio que me había protegido durante décadas había alcanzado su límite, y sentía los primeros destellos de una resolución firme, como una promesa a mí misma. Estaba sentada en silencio al fondo del salón, dejando que las charlas me envolvieran. Cuando el momento llegó, sin previo aviso, Javier acababa de terminar de contar la historia del proyecto innovador que supuestamente lideró. Su risa resonando en el restaurante mientras sus colegas asentían,
Sentía el familiar dolor de la invisibilidad. Ese murmullo bajo de frustración que había cargado por décadas. Entonces, su jefe, Ricardo Mendoza, carraspeó al frente del salón. El sonido atrajo todas las miradas, incluida la mía, y un silencio expectante llenó el espacio. Elena comenzó, con voz firme y autoritaria: quiero tomar un momento para reconocer a alguien cuyo trabajo fue crucial para el éxito de este proyecto. Mi estómago se apretó. Una mezcla de ansiedad y orgullo. Cada instinto me gritaba que me mantuviera invisible, que me replegara. Hizo un gesto hacia mí. Elena Salazar, fundadora de Soluciones Salazar. La estrategia y ejecución de tu equipo salvaron nuestros plazos y evitaron un fracaso costoso. Sin tus algoritmos y supervisión, este proyecto habría colapsado hace semanas. El aplauso fue inmediato, resonando contra las paredes pulidas. Sentí un calor subir a mis mejillas, pero mantuve la postura serena, la expresión neutra. De repente, el salón parecía inmensamente grande y dolorosamente íntimo. Capté la mirada de mi madre, desconcertada, desviándose rápidamente como si pudiera ignorarme. La sonrisa de mi padre se congeló, y la máscara confiada de Javier se tambaleó, mostrando sorpresa y confusión. Por un momento, me quedé ahí, dejando que el reconocimiento se asentara. Nunca había buscado aplausos públicos de mi familia, pero esta exposición sutil tenía un peso profundamente satisfactorio. Me di cuenta, con claridad, que no necesitaba decir una palabra. La verdad había sido dicha por alguien cuya autoridad nadie podía cuestionar, y había derrumbado la frágil narrativa que Javier había construido durante años. Vi los cálculos en los ojos de Javier mientras procesaba la reacción del salón. Sus colegas estaban impresionados, algunos murmurando entre sí, y los aplausos continuaban en oleadas corteses. Los labios de mi madre se apretaron, sus manos retorciendo la servilleta frente a ella, mientras mi padre se removía incómodo en su silla. La dinámica de poder había cambiado en un instante, silenciosa pero irreversiblemente. Mientras lo absorbía, sentí una claridad firme asentarse en mí. No necesitaba corregir, alardear ni confrontar. La sutileza del momento, el reconocimiento sin fanfarria, la evidencia innegable de mi contribución era suficiente. En ese instante, entendí la primera regla del empoderamiento a veces. La demostración silenciosa de la verdad habla más fuerte que cualquier palabra. La noche continuó. La fiesta seguía su ritmo, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en décadas, ya no era invisible, y la historia de mi trabajo ahora era conocida. Les gustara o no a mi familia, el salón se quedó quieto, de una manera que hizo que mi piel se erizara. La risa de Javier se quebró a mitad de una frase, un sonido pequeño y ahogado que nadie esperaba. Lo vi en sus ojos un destello de pánico mientras recorría los rostros de sus colegas y amigos, buscando un aliado, una forma de salvar la actuación que había perfeccionado durante años. Pero nadie se lo ofreció. La mano de mi madre, sosteniendo un tenedor, temblaba ligeramente sobre su plato. Sus ojos se cruzaron con los míos y luego se desviaron, incapaces de enfrentar la verdad que acababa de quedar al descubierto. Mi padre se recostó en su silla, los dedos apretando el borde de la mesa, la mandíbula tensa. El orgullo y la certeza que siempre lo habían protegido se desvanecieron, reemplazados por confusión y algo casi como miedo. La jerarquía cuidadosamente construida de nuestra familia se había fracturado, y de repente estaban a la deriva. A nuestro alrededor, los murmullos zumbaban entre los invitados, bajos e incrédulos. Las miradas se cruzaban, cejas levantadas, reacciones que capté en fragmentos, no tenía idea. Ella hizo todo eso. Vaya, cada sonido era un pequeño eco satisfactorio del reconocimiento que había esperado por décadas, y, aún así, permanecí inmóvil, serena,
una presencia tranquila en medio del sutil caos. No necesitaba añadir una sola palabra. El momento en sí llevaba todo el peso necesario. Javier intentó recuperarse, gesticulando torpemente como si pudiera reclamar el aplauso que alguna vez le perteneció por defecto. Bueno, no lo habríamos logrado sin... Su voz se desvaneció, atrapada entre la verdad y la fachada. Mi madre le lanzó una mirada cortante, un reproche silencioso, y él retrocedió, incluso ahora. No podía reconstruir la imagen que había edificado con tanto cuidado. Sentí una calma extraña, casi surrealista. Durante tantos años, había ocupado el fondo de mi propia vida, ignorada y subestimada. El trabajo silencioso, las horas largas, las noches sin dormir, todo había sido invisible. Pero aquí, en un solo momento, la dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no era la que se desvanecía en los bordes del salón. Ignorada y descartada, estaba vista, completamente, sin ambigüedades. El reconocimiento trajo consigo una oleada de claridad. Podía sentir la tensión sutil que emanaba de mi familia, las pequeñas fracturas en su compostura, y supe que la narrativa en la que confiaban la historia de Javier, como el único capaz, ya no estaba intacta. Les tomaría años reconciliarse con esta nueva realidad, si es que alguna vez lo hacían. Pero no esperé por reconciliaciones, no ofrecí explicaciones ni correcciones. Simplemente dejé que la verdad se sostuviera sola, dejando que sus expresiones congeladas y los murmullos de sorpresa hablaran por sí mismos, mientras los aplausos se desvanecían, reemplazados por murmullos de asombro. Me di cuenta de algo fundamental siempre había existido en este salón, pero solo ahora alguien realmente lo había notado. Y por primera vez en décadas, sentí el poder silencioso e inquebrantable de ser plenamente reconocida. No por carisma o espectáculo, sino por el peso innegable de mis propios logros. Permanecí sentada mientras los aplausos se asentaban en murmullos, dejando que el peso del momento se hundiera. Javier se removía en su silla, claramente luchando por encontrar terreno tras el reconocimiento inesperado. Los ojos de mi madre se dirigieron hacia mí una vez más, buscando alguna señal de remordimiento o disculpa. Pero no ofrecí nada más allá de una calma serena. No había necesidad. La verdad había hablado, y no necesitaba adornos. Dentro de mí, un poder silencioso se agitaba, uno que había esperado décadas para afirmarse. Me di cuenta de que las confrontaciones, los argumentos o las explicaciones defensivas eran innecesarios. El reconocimiento de mi trabajo por alguien que mi familia respetaba ya había cambiado el equilibrio. Podía dejarlo existir sin interferencias. Y en esa contención había una forma de justicia mucho más satisfactoria que cualquier reproche verbal. Comencé a pensar en el futuro, trazando los contornos sutiles del control que había permitido que mi familia tuviera sobre mí durante años. El apoyo financiero, las cuentas sin pagar, los favores interminables que pasaron desapercibidos ya no eran obligaciones. Por primera vez, entendí que mi silencio podía ser una declaración, al dar un paso atrás. Al negarme a reforzar viejos patrones, estaba reclamando autoridad sobre mi vida. Mis recursos, mi tiempo y mi energía me pertenecían, no a una familia que había subestimado mi presencia durante tanto tiempo. Javier me miró, la frustración destellando en su rostro. No habló, no había sentido. Cualquier intento de discutir, exigir o reafirmar dominio caería en saco roto porque el salón ya había reconocido la realidad que ya no podía ocultar. Sentí la emoción sutil de la agencia, una demostración de poder sin espectáculo. Un cambio logrado completamente a través de la paciencia, la precisión y la contención. Volví mi atención a la fiesta a mi alrededor, observando las conversaciones, las sonrisas, las miradas. La gente ahora me veía diferente, con una mezcla de respeto y curiosidad. El zumbido de la actividad ya no se sentía como ruido,
era un telón de fondo para un nuevo ritmo en el que yo marcaba el paso. Cada decisión de ahora en adelante me pertenecería. Al levantarme para rellenar mi vaso, sentí la satisfacción silenciosa de haber reclamado una medida de justicia sin una sola palabra dirigida a mi hijo o a mis padres. Mi presencia sola, inquebrantable y serena, transmitía el mensaje que no podían disputar ni descartar. Ya no era el personaje de fondo en su narrativa, era completamente yo, y ese, más que nada, era el punto. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba insistentemente en la mesa. Mensajes de mi madre y de Javier llegaban en cascada, cada uno más urgente que el anterior. ¿Puedes ayudar con la renta este mes?, decía uno. Otro. Se descompuso el calentador. ¿Podrías cubrirlo? Dejé el teléfono, dejando que el peso de los mensajes se asentara. Durante décadas, había respondido a estas llamadas sin dudar, asumiendo en silencio la carga de una familia que rara vez reconocía mi presencia o mis esfuerzos. Pensé en las noches que pasé despierta calculando cuentas, pagando los descuidos de Javier, resolviendo problemas que nunca fueron míos. Cada transferencia, cada llamada, cada favor había sido dado con la esperanza tácita de que mi familia me viera, realmente me viera, y apreciara la vida que había construido junto a la suya, pero el reconocimiento siempre fue retenido. Esa noche me di cuenta de que mi generosidad se había convertido en un guión en el que ellos podían confiar, una red de seguridad para sus errores, y nada más. Me paré junto a la ventana, viendo la luz de la mañana esparcirse sobre los tejados de Guadalajara, y sentí una claridad que no había conocido antes. Basta. El silencio que alguna vez cultivé como protección, ahora podía servir como empoderamiento. Ya no financiaría errores que no eran míos para corregir. Ya no sería la mano invisible que sostenía una narrativa que ignoraba mi trabajo y mi valor. Esa tarde, Javier llamó de nuevo, con la voz tensa y desesperada. «Mamá, no sé qué hacer. No puedo cubrir esto y están amenazando con el desalojo». Escuché, la tensión familiar creciendo en sus palabras, y por primera vez, no dije nada. Me di cuenta de que parte de la responsabilidad era dejarlo enfrentar las consecuencias de elecciones que había dado por sentado durante demasiado tiempo. Mi apoyo había sido incondicional por mucho tiempo. Había habilitado la dependencia en lugar de la responsabilidad. Para la noche, las cuentas seguían sin pagarse. El pánico de Javier era palpable, pero me mantuve firme. Mis límites no eran un castigo, eran una declaración de respeto propio. Ya no era una participante pasiva en el caos financiero de mi familia. Mis decisiones ahora priorizaban mi propia vida, mi trabajo, mi bienestar. Al cerrar la puerta de mi oficina, sentí el peso desconocido pero empoderador del control asentarse sobre mí. Durante años, había reaccionado a las necesidades familiares sin pausa. Ahora, moldeaba mi vida según mis términos, eligiendo cuándo y cómo extender mi apoyo. Las consecuencias de esa elección resonaron en mi hogar, sutiles pero innegables. Reforzando lecciones que hacía tiempo estaban pendientes, entendí entonces, con absoluta certeza, que la responsabilidad, no el enojo, guiaría el próximo capítulo de mi vida, y por primera vez. Sentía que era completamente mío para escribir. Habían pasado meses desde la fiesta, y el mundo se sentía diferente. Pasaba mis mañanas en la luminosa oficina de Soluciones Salazar, revisando contratos y reuniéndome con clientes que confiaban en nuestras estrategias e innovaciones. El zumbido de la actividad, el enfoque de mi equipo y los resultados tangibles de nuestro trabajo me recordaban que este era mi dominio, construido con noches interminables de dedicación, perseverancia y ambición silenciosa. Fuera de la oficina, abracé una vida que había pospuesto durante mucho tiempo. Comidas con amigos, caminatas largas por las orillas del río Lerma, noches en el teatro. Estos eran placeres que a menudo ignoré mientras atendía las necesidades de otros. Me permití reír,
ser curiosa y disfrutar la alegría de elegir mis propias experiencias. Cada momento reforzaba una lección aprendida con esfuerzo. Mi valor era mío para definir, no de ellos. De vez en cuando, escuchaba sobre las luchas de mi familia Javier, corriendo para cubrir cuentas que alguna vez esperaba que yo manejara. Mis padres navegando torpemente sus finanzas sin el respaldo que yo había proporcionado. No me regodeé ni intervine. Su realidad ya no era mi responsabilidad. La satisfacción silenciosa que venía de mantener límites era mucho más poderosa que cualquier sentido pasajero de venganza. A través de todo esto, descubrí algo más profundo. La independencia no es solo la ausencia de interferencias, es la presencia de agencia, al alejarme de obligaciones que nunca fueron realmente mías. Cultivé el espacio para florecer, innovar y vivir plenamente. El rechazo de mi familia ya no me disminuía, aclaraba el valor de la autosuficiencia, el respeto y la elección intencional. Al cerrar mi laptop una noche, con las luces de Guadalajara extendiéndose más allá de la ventana, sentí una calma que rara vez había conocido. Había aprendido que el reconocimiento de los demás es pasajero, pero la fuerza que cultivamos dentro de nosotros mismos perdura. Mi vida, mis logros, mi alegría me pertenecían por completo, y esa verdad, finalmente reconocida en mi propio corazón, fue el éxito más liberador de todos.